esta grabación. Mi nombre es Francisco, soy un periodista ucraniano y tuve que huir de Kiev por la invasión de los rusos. He investigado muy a fondo sobre por qué Rusia ataca a Ucrania. Tengo información muy privilegiada que podría acabar con esta guerra. Actualmente me encuentro escondido porque el gobierno ruso me está buscando. Espero pueda salvarme de esta y que esta información llegue a su destino. Papá, mamá, los amo. ¡Atención! Información de último momento. Nos logramos comunicar con el periodista que está perdido y el cual está investigando sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Obtuvimos información exclusiva enviada por este periodista ucraniano, del cual se desconoce su paradero. Pero para aquellos que recién están llegando a estas largas horas de la noche y no están enterados del tema, vamos a realizar un breve repaso de lo que fue hasta el día de hoy la guerra entre ambos países. Así que continuemos. Para entender la situación del conflicto político y militar, nos vamos hasta 1991, donde se disuelve la Unión Soviética, donde varios territorios se convirtieron en naciones independientes. Uno de estos territorios fue Ucrania, quien mantuvo un contacto directo con la OTAN, lo que provocó que Rusia perdiera influencia sobre ese país. En febrero de 2014 se desataron conflictos políticos internos en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprovechó esto para invadir Crimea, una zona estratégica que abarca la salida de Rusia al Mar Negro. En abril de 2014 estallaron enfrentamientos en las regiones del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk, donde grupos separatistas prorrusos declararon su independencia. Rusia fue acusada de apoyar militar y financieramente a estos separatistas. En estas regiones de Donetsk y Lugansk siempre han existido conflictos debido al nacionalismo de la población que allí habita. Estas regiones se encuentran bajo el poder de Ucrania, pero siempre han buscado su independencia. Rusia, por su parte, se aprovecha de esto y busca su liberación. Luego de un año, en 2015, se firmó el acuerdo Minsk para poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Sin embargo, el acuerdo falló en su objetivo de parar todos los combates en el este de Ucrania. Viajamos hasta el 24 de febrero de 2022, donde inició la ofensiva de Rusia. Vladimir Putin anunció la operación militar especial en Ucrania. Esta operación era en realidad una fachada para dar comienzo a la guerra. Luego de entender los orígenes de este conflicto, podemos empezar a hablar sobre lo que fue el desarrollo y luego explicar cómo se encuentra el conflicto actualmente. La guerra se dio en 3 fases. La primera es la fase relámpago. Rusia inició la guerra el 24 de febrero de 2022 con el objetivo de la caída del gobierno ucraniano y la desnazificación de Ucrania. Esta fase se basó en múltiples y rápidos ataques a lo largo de la frontera, así como también ataques cibernéticos. Aquel día, los rusos avanzaron muy rápido. Pronto tropas rusas habían alcanzado la ciudad de Sumy y Kharkov, habían tomado parte de Gerson, cruzado el río Dnieper y tomado la central de Chernobyl. Ese día el presidente Zelensky decretó la ley marcial, movilizando el ejército y prohibiendo la salida del país a todos los hombres entre 18 y 60 años. Además, la Unión Europea le imponía sanciones a Rusia y cientos de empresas cesaron su actividad en el país. Durante los 2 próximos meses se llevaron a cabo intentos de negociaciones de paz sin éxito, ya que ninguno de los 2 países estaba dispuesto a hacer nada. Guerra total. A principios de marzo, Rusia cambió de estrategia. Esta consistía en un avance más lento para ablandar las defensas mediante bombardeos y artillería. La tónica general durante el resto de marzo fue la misma. Los bombardeos rusos diezmaban a las tropas ucranianas y destruían la infraestructura básica del país, mientras que las fuerzas ucranianas emboscan constantemente al ejército ruso. El ejército ruso se concentró en Kiev y casi la controla, pero se vio obligado a cambiar de objetivo ya que estaba resultando con muchas pérdidas. Debido a esto, Rusia se concentró en movilizar a sus aliados y comenzar la tercera fase. Ahora vayamos con la tercera fase, el ataque al Donbass. Rusia retiró sus fuerzas del norte de Ucrania y las concentró en el Donbass.
En abril, Rusia comenzó a recibir bombardeos y ataques en su propio territorio por parte de Ucrania, y esta no paraba de recibir apoyo por parte del occidente. Fue el 18 de abril cuando Rusia comenzó las ofensivas sobre el Donbass. La guerra continuó y a principios de mayo, para fortuna de Rusia, el rublo se estabilizó de nuevo. A su vez, en el Donbass, tras muchos enfrentamientos, Rusia logra capturar dos ciudades muy importantes, Severodonetsk y Lysychansk. En ese verano, Ucrania toma la ofensiva gracias al gran poder militar que le brindó el occidente, buscando así la liberación de Jersón y Kharkov. En este tiempo, la ventaja la lleva Ucrania, y más aún después de atacar el puente de Crimea. Al verse en desventaja Rusia, aplica 3 iniciativas claves que le devuelven el poder. Primero, anuncia una movilización parcial para el reclutamiento de 300.000 hombres. Luego, retira su fuerza de Jersón y por último, intensifica la ofensiva de Bakhmut, tomando la ciudad en mayo de 2023 tras 9 meses de batalla. Más tarde, Ucrania crea una contraofensiva a mediados de primavera con el objetivo de conquistar Melitopol, siendo este el mayor nudo de comunicaciones ruso. Sin embargo, esta ofensiva se retrasó mucho, lo que permitió a Rusia formar la línea de Surovikin, un gran cordón defensivo. El único punto bueno para Ucrania fue que las fuerzas navales rusas se vieron presionadas y tuvieron que abandonar el Mar Negro, dándole un respiro a la economía ucraniana. Finalmente, esta contraofensiva de Ucrania la dejó con falta de personal y Estados Unidos dejó de mandar armamento debido a que había entrado en elecciones. En cambio, Rusia siguió obteniendo armamento por parte de Irán y Corea del Norte. Viéndose en desventaja, Ucrania tuvo que pasar a la defensiva y Rusia lo aprovechó para avanzar sobre varias ciudades. La guerra continuó con este formato de conquistas y retiradas hasta la actualidad. Finalmente, hace pocos días una noticia dio revuelo al mundo. La semana pasada Putin dio un discurso en el que se estableció una serie de condiciones para acabar con la guerra. Estas eran las siguientes: la retirada de las tropas ucranianas de las regiones Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón, reconocimiento de estos territorios como rusos por parte de Ucrania y los organismos internacionales, que Ucrania no entrase en un futuro en la OTAN y que le levantasen las sanciones a Rusia. Estas condiciones son impensadas para Ucrania, pero se cree que esta propuesta es nada más para que Putin quede con la imagen de querer acabar con la guerra. Luego de repasar el proceso por el cual se originó esta guerra, podemos compartir la información que recibimos desde Ucrania, la cual es extremadamente privilegiada y debemos tener sumo cuidado con lo que le vamos a compartir. La información que obtuvimos es sobre los posibles desenlaces de esta guerra y cómo se le puede dar fin a la misma. Así que, sin más dilaciones, les dejo con la información. Primero que todo, tenemos que decir que existen 5 formas distintas de una posible salida de esta guerra. Todas estas son: primero que todo, nos encontramos con el desastre militar para Rusia. Varias personas de la población del país atacante se han mostrado en contra con esta acción. La bolsa de valores cae, el rublo ruso se ha desplomado, las sanciones económicas pueden ser cada vez más fuertes en los negocios y empresas de dicha nación. Victoria total de Rusia. Este escenario hace referencia al colapso de la resistencia ucraniana y victoria total de Rusia en el plano militar, llevando a un cambio de gobierno. Todos los objetivos de Moscú estarían de esta forma cumplidos. La tercera es la victoria de Ucrania. La desaceleración del avance de Rusia y su retroceso ante las ofensivas ucranianas parece mostrar agotamiento de las tropas rusas, mientras ésta recibe armamento del occidente. Como cuarta, tenemos la expansión imperialista rusa a otros países. Este escenario es el menos probable. Al tomar el control de toda Ucrania, Putin rechaza cualquier retirada y decide escalar el conflicto a nivel global. Y como última alternativa, tenemos una salida negociada. En este escenario se reanudarán las conversaciones y se podría llegar a un acuerdo que pondrá fin al conflicto armado, aunque esto no traería necesariamente una solución a la cuestión de Crimea y los territorios de Donbass levantados en 2014. Ambos bandos podrán cantar una victoria parcial.